Aquí, Radio Agencia de Noticias Caliyuga, transmitiendo desde la República Argentina en su programa número 42, correspondiente al 18 de julio del 2013. Quien les habla, Marcos Guío, en compañía de Mahdi Al-Afghani, componentes ambos del Frente Cristiano Islámico. En el día de hoy desarrollaremos un programa que, como siempre, de acuerdo a la clasificación que nosotros efectuamos, ya de una manera convencional, va a tener tres partes principales. La primera parte va a ser una cuestión doctrinaria, en donde nosotros exponemos la doctrina eboliana en sus aspectos fundamentales. Recordemos siempre que Julius Evola es para nosotros el autor referencia desde el punto de vista doctrinario. Nosotros somos católicos, somos musulmanes, pero somos filosóficamente ebolianos. Nos inspiramos en las cosas que ha dicho Julius Evola. Y un tema esencial que ha tratado Evola, y en este aspecto en contraste con el marxismo, es el relativo a las relaciones que existen entre la sociedad matriarcal y la sociedad patriarcal. Desde el punto de vista metafísico, la lucha que hay, la contraposición que hay y al mismo tiempo la armonía que debe existir entre lo masculino y lo femenino. El hombre y la mujer comprendidos desde un punto de vista metafísico, no sexual, en el sentido materialista que se entiende en las épocas actuales. Recordemos que este gran autor Julius Evola ha escrito una obra sobre el tema que se titula Metafísica del Sexo, en contraste con la sexopatía que vivimos en nuestros tiempos, en donde se concibe un sexo puramente material, en donde se considera que la sexualidad tiene que ver un poco con este deporte de tener mucha actividad, muchas mujeres, muchas penetraciones, mucho sexo. Y nosotros vamos a entender, en cambio, que la sexualidad tiene un sentido sagrado, y que no debe ser confundida con esto que vivimos actualmente. Pero este tema, claro, viene al caso por otra cosa, porque en la República Argentina nosotros hemos vivido en estos últimos tiempos, y ha sido una nota que yo he redactado y he publicado por internet, pero no voy a ser reiterativo, no voy a decir lo mismo que se dice en la nota, no se asusten porque este programa no repite cosas, sino que trata siempre de decir cosas nuevas. Un tema que ha sido actual, el rol de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, a partir de un discurso de la señora Presidenta de la República, la señora Cristina Kirchner, que ha establecido nuevas funciones en las Fuerzas Armadas, en realidad nuevas hasta cierto punto, pero lo interesante ha sido que ha habido como un acto de sinceramiento. Lo que ya se sabía ya se ha establecido formalmente. Son Boy Scouts, son fuerzas que son instituciones asistencialistas, que se encargan de la defensa civil, más que de la función guerrera, más que de la guerra, hacer la paz. Paz y guerra, hombre, mujer, es esa dicotomía que nosotros vamos a tratar. Ya el amigo se está riendo, pero esa es la introducción, Mahdi. Después usted va a decir todo. El segundo punto se refiere al texto. Una vez más nos ha redactado nuestro incansable, infatigable amigo de San Carlos de Bariloche, Julián Ramírez, también integrante del Frente Cristiano Islámico. Un texto, claro, de un autor católico como Ramírez Eboliano, pero que se titula el texto ¿Por qué defendemos al fundamentalismo islámico? Importante texto, porque, trata de contrastar, por un lado, con el catolicismo convencional, que todavía ahora, a pesar de que estamos saturados de modernidad, se siente más cerca de George Bush que de Bin Laden, porque uno es cristiano y otro es musulmán. Y cree que todavía estamos con las categorías de las cruzadas. En la época de las cruzadas, por supuesto, había que luchar por una concepción de Dios, y era correcto
que cada uno tratara de hacer triunfar la concepción de Dios propia. Pero hoy en día, y lo decimos siempre esto, es la guerra entre los que creen en Dios y los sin Dios, que es el mundo moderno. Entonces, los que creen en Dios, que somos muchos, muchísimos, ¿eh? Estamos siendo divididos por cuestiones, digamos así, secundarias. Acá hay que terminar con el mundo moderno. Esa es la prioridad que existe. Y ese es el valor del texto de nuestro gran amigo, Julián Ramírez, que nos pone en evidencia esta cuestión fundamental. Y bueno, y luego los temas actuales, que son muchísimos, como siempre, porque la semana siempre es pródiga en acontecimientos. Y yo quiero decir algunos simplemente. Bueno, lo de Egipto desde ya sigue cada vez más multiplicado. Cada vez es más real lo que nosotros hemos dicho, de que el golpe de Estado ha sido un boomerang para el sistema. Porque ha servido ¿para qué? Para radicalizar al islamismo y para, digamos así, romper con esa idea falsa de que era posible un Islam democrático. Islam y democracia, como decía Sayyid Qutb, son dos conceptos antitéticos que no se concilian para nada. Y yo agrego, lo que ha hecho que en el Islam haya podido fundarse un fundamentalismo ha sido esta intransigencia hacia la democracia, cosa que lamentablemente tenemos que decir que no ha existido con el mismo vigor del lado del catolicismo, pues hemos tenido papas aún preconciliares, antes del Concilio Vaticano II, que claudicaron frente a la democracia. Siempre recuerdo esa famosa homilía de Pío XII, finalizando la Segunda Gran Guerra Mundial, lanzando loas a la democracia como el mejor de los sistemas posibles. Son dos, y eso se hacía, aclarémoslo, con la finalidad absurda de querer cristianizar la democracia. De allí vendrá ese partido absurdo, la democracia cristiana. Porque si hay algo más antidemocrático es el cristianismo. El cristianismo en su ortodoxia es antidemocrático, es jerárquico. No puede ser nunca democrático. Entonces, ese tema de Egipto está presente. Sigue presente lo de Siria. Porque a pesar de que este golpe se ha hecho para fortalecer la tiranía laica de Assad, entre otras cosas, para favorecer la democracia laica, los gobiernos seculares, del cual Assad forma parte, la resistencia en Siria sigue cada vez más presente. No ha habido avances significativos de Assad en su contraofensiva, y de eso vamos a hablar. Y luego ciertos temas puntuales en nuestro desarrollo de los acontecimientos semanales. Dos temas de Europa, específicamente, de Eurasia, como les gusta decir a algunos. En Europa, bueno, lo que ha sucedido con la señora Marine Le Pen. A Marine Le Pen le han quitado los fueros parlamentarios para poder enjuiciarla. Y analizaremos por qué. Porque parece que habló de la ocupación nazi en Francia. Pero, oh sorpresa, como veremos, no habló bien de la ocupación nazi en Francia. Pero, ¿y por qué la enjuician? Bueno, de eso hablaremos. Y lo que acaba de suceder en el día de hoy. El régimen ruso de Putin ha condenado, esto es una cuestión de hace pocas horas, de paso digo, hace pocas horas también en la Argentina ha pasado algo insólito. Y el más gran delincuente, que es este señor Jaime, la Cámara Federal le ha levantado el pedido de prisión. Fíjese, usted esto capaz que no lo sabía, me dijo, ¿no? Bueno, esto es unos minutos. La justicia democrática, digamos así, ayuda a los corruptos. Bueno, en Rusia algo parecido a lo de acá de Jaime, pero en un sentido más nefasto, porque resulta ser que el principal líder de la oposición a Putin, aquel que ha denunciado al régimen de Putin como un régimen nepotista, una banda de delincuentes corruptos que se han enriquecido a costa del trabajo y del sudor del pueblo ruso, y que ha logrado primero a través de Internet convocar a protestas masivas que hubo en Rusia, por sorpresa ha sido condenado
en una farsa judicial a 5 años de prisión para impedirle de paso candidatearse como alcalde en la ciudad de Moscú. La ciudad de Moscú, que es la principal de Rusia, ser alcalde de Moscú es más o menos como ser alcalde de Buenos Aires. El que es alcalde, el que gana esas elecciones prácticamente es el principal candidato en la elección siguiente. Y Putin no quiere soltar el poder porque le pasa lo mismo que a Cristina Kirchner. Sabe que si se va, hay cárcel. Entonces quieren mantenerse en el poder. Quieren mantenerse en el poder. Y cosa curiosa, en Rusia también está sucediendo el famoso caso Snowden, que es este famoso señor, este joven, del cual hablamos la vez pasada, este joven que ha develado secretos tremendos, como por ejemplo que Internet espía. Miren qué secretos terribles. Pero Snowden le resulta molesto a Obama que se recuerde que se está espiando, siempre, a pesar de que sabemos que son escasos los resultados que ellos obtienen con esos espionajes. Sin embargo, puede estar en Rusia, pero con una mordaza, porque Putin ha dicho no quiere molestarlo a Obama, y Obama es recíproco, no lo molesta a Putin con respecto a la condena de Navalny. Bueno, estos son un poco los temas que trataremos en el día de hoy. Y vamos a pasar al primer punto. ¿Quiere decirnos algo acá el amigo María? En principio, la idea de establecer la democracia en el mundo islámico para la situación de Estados Unidos y de Europa, de catástrofe, era la mejor opción que tenía. Ahora bien, el hecho de que una asamblea constituyente haya impuesto la Sharia, que impide el préstamo de interés y por lo tanto el funcionamiento del capitalismo, ese es el motivo esencial, sumado al hecho de la ayuda de la hermandad a Hamas y a los grupos de la yihad que intentan pelear con Israel o pelean con Israel. Ahora, más allá de la decisión geopolítica, cometen un enorme error, porque la hermandad musulmana había llegado al poder en los términos de los occidentales. Algunos expertos occidentales dicen que era mejor tolerar un gobierno de la hermandad y procurar que durara un mandato y se fuera, a la decisión que se tomó, porque la decisión no es una buena idea. Tanto los norteamericanos como los ingleses creen que los golpistas no son sólidos, no le pueden garantizar que van a durar, ¿no? He visto en CNN que un judío que es conocedor del lugar, José Leví, ha encontrado una nueva forma de democracia, que es la plazocracia, y confunde el golpe de Estado con una manifestación popular. Y una cosa es una manifestación popular, de acuerdo a los términos democráticos y republicanos, cuando existe una dictadura, y otra cosa es la misma manifestación contra un gobierno electo. Además, eso es un golpe de Estado, sin ninguna duda, y algunos ingleses y norteamericanos creen que el golpe de Estado era un error. No obstante, temen que la reacción de la hermandad musulmana no solo abarque Egipto, sino todos los demás países en los que está difundido, ¿no? Porque la hermandad musulmana está difundida en todos los países árabes. Era el sueño de Aya de la Torre de formar un partido latinoamericano, que al final prosperó solo en el Perú. Pero la hermandad musulmana sí que está en todos lados. En consecuencia, si se habla de la democracia y a los países que ejercen la democracia, caso de Egipto, caso anterior de Argelia, caso de Túnez o de Libia, si se le dice que tienen que ser democráticos y al ser democráticos los echan, el resultado final va a ser que las fracciones más radicalizadas se van a ocupar de tomar el poder y ahí no va a haber más discusión. Y el ejército de Egipto no se va a sustentar tanto tiempo,
por más apoyos políticos que tenga, por más respaldos económicos que tenga, porque enfrentar a la hermandad ha sido siempre complicado y en este momento la hermandad tiene argumentos de peso. Hemos ganado la elección, el pueblo nos ha elegido, la constitución fue votada por el pueblo. Si incluye la Sharia es lo que votó el pueblo. ¿Qué clase de democracia es esta en la cual las decisiones del pueblo no valen? El votante, más allá de que tenga pobre opinión del sistema electoral y del criterio occidental, ha ido y ha votado. Por el 70% eligió al presidente Morsi, eligió una Cámara de Senadores y de Diputados, ganó en distritos coptos, por ejemplo, del interior como Asyut y Mina. Una vez que la gente dice, bueno, bien, la democracia, hemos ganado en la democracia, resulta que la democracia no es bastante democracia porque no es de nuestro gusto. El resultado va a ser que la próxima vez no va a haber una alternativa democrática. ¿No? La idea de formar un gobierno incluso con la hermandad, linda con la idiotez. Nadie puede que ocupe un cargo por derecho va a aceptar que un golpista le ofrezca un cargo. En honor a la verdad, no es serio, va a producir una guerra civil, finalmente va a pasar por eso Egipto y va a triunfar la hermandad, tarde o temprano, sobre todo porque ahora ha sido legitimada incluso por el voto. Es decir, lo que nunca había podido tener, pues ya en 2005 había ganado una elección legislativa, que el presidente Mubarak decidió que era fraudulenta. Cosa difícil de que la hermandad hubiera hecho fraude, puesto que no era gobierno. El gobierno era el de Mubarak. De esa manera se demuestra que el único camino es el camino de la revolución. Es el camino de las armas, es el camino de la violencia en todos los países. Porque ¿quién puede pensar en otro país islámico en ganar una elección para que después lo derroquen? Además, en CNN el propio José Levi formuló amenazas contra el gobierno turco, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay que pensar que no es correcto, dice, que la hermandad gane en todos los lugares. ¿Por qué no es correcto? A mí no se me ocurre decir que está mal que gobierne Netanyahu, puesto que ganó la elección. ¿Por qué es impropio que gane la hermandad? Porque la cuestión es los derechos de la mujer, los derechos de la mujer que no existen en la ley judía. Ciertamente en el Islam las mujeres tienen derechos que no pueden gozar jamás en el judaísmo. Bueno, nos hemos anticipado, hemos invertido un poco el orden del programa, hablando... No, eso es porque siempre mencionan el mismo tema. Lo constantemente insisten, incluso en un artículo bastante ridículo, dice que los norteamericanos están negociando con el talibán la cuestión de la mujer. Lo único que le interesa a los norteamericanos es que el talibán no queme los campos de amapolas, porque lo que realmente le interesa es la droga que se lleva de Afganistán y no la situación de las mujeres, sino mejor atender lo que dicen las feministas yanquis, las cuales dicen que se viola una mujer cada 5 segundos y se mata una cada 8 segundos. Si es el problema de los Estados Unidos, si Estados Unidos es un país de asesinos seriales, donde un imbécil mata a 100 personas en un cine porque se cree Batman, me parece que el problema no es de afuera, el problema es de adentro. Si en el colegio Columbine y otros los alumnos se matan entre sí, eso ciertamente no es culpa del fundamentalismo islámico. Bueno, rebobinamos un poquito el programa porque, claro, yo sé que Ahmadi, antiguo combatiente talibán, lo apasiona el tema de lo que ha sucedido en Egipto, de lo que se sucedió con la hermandad islámica, la hermandad musulmana, pero vamos a seguir un poco el orden, lo que nosotros anunciamos, y vayamos al primer punto específicamente del programa, que es este conflicto entre matriarcado y patriarcado. Por ejemplo, sabemos que la obra de Engels, El origen de la familia y la propiedad del Estado, suele decirnos, y es un tema ya recurrente y aceptado no solo por el marxismo, sino por todas las doctrinas evolucionistas,
que la sociedad originaria era la sociedad matriarcal y que posteriormente vino la sociedad patriarcal, que habría sido una sociedad de alguna manera represiva con respecto a la mujer, habría establecido la propiedad privada. La sociedad matriarcal era como el comunismo primitivo, en donde se practicaba el culto telúrico, el culto por la madre tierra, y la sociedad patriarcal habría sido posteriormente la negación de este fenómeno, de este comunismo primitivo, y luego, dice Engels, la última etapa es el comunismo, propiamente dicho, la sociedad sin clases, en donde a través de la dialéctica se llega a la síntesis superadora, por la cual digamos así, se integra ese primer momento que era la sociedad sin clases, de la sociedad matriarcal, agregándosele los avances tecnológicos proporcionados por la sociedad patriarcal. Ese es un poco el sentido evolutivo de la historia que suele darnos la ideología marxista y que no se diferencia mayormente de lo que puede sostener el liberalismo, por ejemplo, o de lo que puede sostener el evolucionismo, por el cual se considera que los tiempos van de lo inferior a lo superior, de que la vida humana, la historia humana es un incesante progreso de lo que es menos a lo que es más. Bueno, la doctrina tradicional, en cambio, es exactamente lo opuesto. Considera que el origen de la sociedad, de la misma manera que se considera que el origen de la humanidad es divino, como dijimos nosotros en algún momento, el hombre deriva de los dioses, no deriva del animal, lo dijimos en contraste con el evolucionismo. Del mismo modo, consideramos que los tiempos primigenios de la humanidad no fueron matriarcales, sino que fueron patriarcales, y que el matriarcado sobrevino por una decadencia, por un conflicto que hubo en la sociedad, por la cual, en vez de haber habido, digamos así, un progreso, hubo una involución. ¿Sí? Y así como nosotros consideramos que el hombre es una involución con respecto al Dios, que es el ser originario, de la misma manera pensamos que el matriarcado es una involución con respecto al patriarcado. ¿Y qué es lo que... y queremos agregar algo más, que así como en el ser humano hay un conflicto permanente entre lo divino que hay en sí y lo animal que hay en sí, y el hombre tiene que tratar de hacer primar lo divino sobre lo animal, lo meramente material, lo espiritual sobre lo material, del mismo modo pensamos que este conflicto entre hombre y mujer, entre sociedad matriarcal y sociedad patriarcal, es un conflicto permanente, es un conflicto constante. ¿Eh? Existen seres que tienen más la característica femenina y seres que tienen más la característica viril, porque en realidad lo masculino tiene que ver con lo viril, que es un término que viene del latín vir, que quiere decir fuerza. De allí viene también virtud, una fortaleza interior. Ébola decía, el gran maestro Ébola decía, que lo que distingue al hombre de la mujer no es tanto lo físico, no son tanto las características fisiológicas, biológicas que encontramos entre los hombres y las mujeres, sino las características espirituales. Lo que se es hombre espiritualmente y se es mujer espiritualmente. Y puede haber hombres que desde el punto de vista físico sean varones, pero que tengan una espiritualidad femenina, incluidas en sí mismos. Entonces, el hecho de ser activo y el hecho de ser pasivo son cuestiones espirituales, principalmente, más que materiales. Y el hecho de ser activo, ¿por qué se caracteriza? Por ser, de alguna manera, dueño y señor del propio destino. Por ser aquella persona que busca realizar libremente su propia naturaleza y no es determinado por otro. Entonces hay como dos tipos de espiritualidades. Aquel que alcanza a ser divino por sí mismo y aquel que en cambio necesita de otro para hacerlo. Esa es la característica del hombre y la mujer. La mujer se realiza verdaderamente a través del hombre. Y el hombre en cambio es aquel ser autosuficiente que se basta a sí mismo. Por eso, históricamente, nosotros tenemos lo que puede ser un heroísmo masculino y un heroísmo femenino. El heroísmo femenino, para decirlo de una manera, digamos así, paradigmática,
es aquel que se encuentra, por ejemplo, en la India, en una sociedad tradicional, en donde la mujer se entregaba tanto a su hombre, al cual asimilaba como a su Dios, que en el momento de la cremación de su cuerpo, en la India practicaba el rito de la cremación, ella misma se lanzaba a la pira al mismo tiempo, para acompañar a su amado, a su esposo, en los caminos del cielo. Era un acto de entrega absoluta. En cambio, el hombre se caracteriza por ser autosuficiente. La realización del hombre es la autosuficiencia, es ser dueño y señor del propio destino. El hombre se realiza por la guerra principalmente, por el acto guerrero, el acto heroico. El héroe es propiamente la manifestación más alta de lo masculino. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando lo heroico, cuando el factor heroico militar desfallece, sucumbe, interviene como una cierta cobardía interior, un cierto desfasaje entre lo que se debe ser y lo que se es, entonces automáticamente acontece también la insubordinación de la mujer. La mujer que ha perdido su centro, la mujer que ha perdido su eje rector de la existencia, eh, genera una situación de desorden, que es la sociedad caótica democrática que estamos viviendo actualmente. Por eso yo quiero volver, enseguida les doy la palabra, querido amigo, quiero volver a lo que ha sucedido acá en la República Argentina con este famoso reacomodamiento o reordenamiento de las Fuerzas Armadas convertidas en instituciones puramente, digamos así, asistencialistas, encargadas de construir puentes, de reparar radares, de ayudar a los pobres, a los humildes, instituciones que realizan bien público, pero que no hacen la guerra. Las Fuerzas Armadas para la Paz es lo más opuesto que puede haber a las Fuerzas. ¿Pero por qué sucede? ¿Es por culpa de Cristina Kirchner? No, es por culpa de las mismas Fuerzas Armadas, que se rindieron en la Guerra de las Malvinas, y se rindieron otras veces, pero yo quiero mencionar aquí esa rendición principal, que ha sido el origen de toda nuestra tremenda decadencia. Si las Fuerzas Armadas hubieran sido realmente ejes y hubieran sido coherentes con su propio destino y con su propia función, no se hubiera dado este proceso disolvente, que justamente se simboliza en la presencia de presidentes mujeres, como en el caso de Cristina Kirchner, y el caso de Dilma Rousseff en Brasil, y el caso de Bachelet en Chile, y se puede dar porque son figuras paradigmáticas. Ahora, esto no significa que los hombres, los políticos argentinos que sobrevienen a la rendición de Malvinas, Menem, Alfonsín y todo demás, no han tenido caracteres mujeriles, justamente. Porque no es casual cuando el señor Menem dice que se encuentra en relaciones carnales con los Estados Unidos, a pesar de presentarse como un presidente altamente mujeriego, muy conquistador de mujeres, como Berlusconi en Italia, que tenían mujeres en cantidades, pero que en el fondo espiritualmente ellos eran mujeres. Había alguien que decía, el que vive en función de las mujeres, tarde o temprano se termina convirtiendo él también en mujer. El mujeriego, el que depende de la mujer, es en última instancia un ser femenino, porque depende de la cosa hacia la cual está obsesionado, y que no puede vivir sin esa cosa, no puede prescindir de ella, absolutamente. Eso sí. Ahora, hay que tener presente que otra característica también feminoide es la investigación, ¿no es cierto? El proyecto X de Nilda Garré, la investigación de todos los opositores, correspondiendo a la característica femenina de querer enterarse de todo. El ejército mismo es mujeril, para decir con claridad. Si alguien pensara en una revolución en Argentina, debería recurrir a las putas y a los travestis. Gente que en general es combativa, de verdad. Lo que menos puede esperarse es de los militares. En honor de verdad, desde el momento que espían, nos espían a nosotros, en vez de espiar a los norteamericanos. ¿No es cierto? Proyecto X o el proyecto Milani. La verdad es que es absolutamente ginecocrático, como diría Ébola. El sistema matriarcal sobreviene con la crisis del cataclismo que todo el mundo conoce como el diluvio universal. Es más, es el gestor. Ya existía la ginecocracia cuando fueron a la guerra todos los estados prediluvianos. Entonces, fueron ellas
las que hundieron las sociedades antiguas. Luego se apoderaron del control religioso, político, militar, amazonas, anuras, como quiera que fuera. En algún momento delegaron en los hombres las cuestiones militares, y precisamente por eso es que sobrevino la revolución patriarcal hace 4000 años, para poner las cosas en orden y crear la civilización. Y no la propiedad privada, la propiedad pública de los medios de producción, porque los estados tradicionales no tienen propiedad privada en el sentido de control de los medios de producción, aunque los individuos tengan casas, palacios y demás. En ese contexto hay que tener presente que Engels era swinger. Engels era partidario de los matrimonios grupales. Y los proyectos swinger siempre han declarado que son matriarcales. Hay revistas de ellos donde declaran que son dominados por las mujeres. La idea misma de swinger es una idea feminoide, por decirlo suave. Además hay hombres feminoides, y no me refiero a los gay, realmente, que eso es otro tema. Hay hombres feminoides en el sentido de que cultivan las doctrinas elaboradas por las feministas, las amazonas y las anuras. ¿No es cierto? Se llaman anuras a un grupo de lagartijas que cuando faltan machos, una hembra se convierte en macho. Porque hay distintos órdenes entre la feminista, la amazona y la anura. ¿No? El hecho, por otra parte, el Corán enseña que la nación que sea gobernada por una mujer perecerá. Hay muchísimas advertencias. En el Injil, Jesús no escogió a ninguna mujer para el sacerdocio. No hace falta decir los castigos que administraban los judíos a las mujeres destempladas, ¿no? Y los judíos pertenecen a la revolución patriarcal, como casi todos los pueblos de aquel momento. Cuando se excluyó a la mujer del poder religioso, cuando se le excluyó del poder político y del poder militar y se estableció el harén, fue para poner las cosas en su lugar, para retornar a la forma original, prediluviano, antes de la catástrofe, ¿no? Porque elegir una mujer es como elegir un pacifista, es casi seguro que va a haber guerra y la va a perder. Porque quien no está calificado para hacer algo no lo debe hacer. El hombre tiene dos únicas actividades, el sacerdocio y la guerra, ¿no? La mujer tiene dos únicas actividades, ser amante o ser madre. No existe otro objetivo que puedan llevar adelante las mujeres, excepto en sociedades corrompidas como esta, en sociedades decadentes como era la antediluviana, en que fueron a la guerra, ¿no es cierto? Y por eso quedó destruido el mundo. Y por eso en Creta, ya que Creta es objeto de reivindicación por todos estos sectores feministas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? En Creta, para llegar a rey, el Minos, el soberano, tenía que acostarse con la madre y casarse con la hermana. Aparte de existir pedofilia, por decir con claridad, había abuso de menores, pedofilia, incesto, zoofilia y necrofilia. Esa es la característica del matriarcado. Esa es la realidad del matriarcado. En los conceptos que el maestro Ébola había elaborado sobre los estados ginecocráticos, ¿no es cierto? Incluso es el patriarcado que de efectos aparte suprimió la pedofilia, suprimió el incesto. Bueno, el tema es interesantísimo y da para mucho, pero como síntesis podemos decir dos cositas más para terminarlo y pasar ya a lo de Ramírez. Bueno, usted habló de prediluviano, evidentemente, el diluvio universal, que fue un cataclismo cósmico, es un poco un ejemplo de cómo una crisis espiritual es acompañada siempre por un cataclismo a nivel material. Exacto, el diluvio, o sea, la naturaleza un poco acompaña a la crisis que sobreviene en un plano del espíritu.
Y la otra conclusión que podemos sacar es también que no hay sociedad matriarcal si antes la sociedad patriarcal no ha decaído. Es porque el hombre decae que la mujer ocupa su lugar. Esa es la característica. Entonces, con respecto a la Argentina, porque las Fuerzas Armadas, que fueron las fundadoras de la nación, sucumbieron, decayeron, la consecuencia ha sido este régimen feminista, matriarcal, democrático que estamos viviendo en nuestros días. Bueno, vamos ahora al punto siguiente, que es el texto tan importante de Julián Ramírez, titulado ¿Por qué defendemos al fundamentalismo islámico? Y que tiene ciertas connotaciones interesantes que nosotros queremos señalar aquí. Dice el amigo Ramírez: algunas personas nos preguntan ¿por qué defendemos el fundamentalismo islámico? En esta breve nota daremos una sucinta respuesta a esas inquietudes. Julius Evola, en su obra magna Rebelión contra el mundo moderno, en la primera parte, nos recuerda cuáles son las categorías del espíritu tradicional que deben entenderse a priori, antes que nada, y cuya realización nunca podrá ser perfecta en el plano fáctico, pero tienen un valor de orientación para el hombre tradicional, tal como si fueran una ética. Ahora bien, cualquier observador sincero y no obnubilado por ideología o por intereses mezquinos podrá verificar sin mucho esfuerzo que en el fundamentalismo islámico se manifiestan en forma visible, práctica y fácilmente verificable, y en mayor o menor medida, diversas categorías del espíritu tradicional, y que estas categorías son esenciales y dan el tono general a esos movimientos. Primero, tenemos en el fundamentalismo islámico el aspecto decisivo de la religión, el vínculo que nos une con la divinidad y que informa la vida de toda persona sinceramente religiosa, de todos sus actos y pensamientos. No somos islámicos, sino católicos, pero sostenemos la unidad trascendente de las grandes religiones, según la feliz expresión de Suón, el mismo criterio sostenido en forma unánime por los grandes maestros tradicionalistas del siglo XX, Julius Evola y René Guénon. Segundo, la idea del califato islámico, comunidad entre el poder político y la autoridad religiosa. Una analogía la tuvimos desde el punto de vista católico, con el Sacro Imperio Romano Germánico, que presidió lo mejor de nuestro medioevo. Tercero, la correcta interpretación de la naturaleza de cada sexo, el del hombre y el de la mujer, conforme a todas las doctrinas tradicionales y en total oposición a las perversiones modernas que exaltan una multitud de pseudosexos. Por este camino, en el mundo moderno, la homosexualidad llegará a ser obligatoria. Cuarto, defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad. En cambio, en el mundo moderno se la ha demolido en forma incesante en virtud de la subversión imperante. Quinto, el fundamentalismo islámico combate las ideologías modernas, entre ellas las más subversivas y aberrantes: democracia, liberalismo, marxismo, evolucionismo, laicismo, sionismo y muchas más. Es antirracista. En sus filas militan semitas, indoarios, malayos turcomanos, indoeuropeos, mogólicos, negros, todo lo contrario de la barbarie racista que corrientes europeas y de los llamados identitarios están defendiendo en ese continente. Sexto, las leyes penales se cumplen y se ejecutan por más drásticas que sean. Deberían tomar esto de ejemplo los que frente a la tolerancia con el delito no hacen más que llorar y piden seguridad a gobernantes que también son delincuentes. Séptimo, relacionado con lo anterior, la eficaz lucha contra la drogadicción, verdadero cáncer terminal del mundo moderno. Octavo, lucha contra la usura. Aclaremos que damos a la palabra usura
el mismo significado que el fundamentalismo islámico, el significado tradicional del término, es decir, todo interés dinerario que se percibe por un préstamo, sea del 1% como del 100%. En este sentido, la usura gobierna hoy en día todas las actividades económicas, y el hombre moderno la ve como algo natural y la practica. Esta es también una enfermedad terminal que la misma Iglesia Católica combatió durante la Edad Media, lucha de la que se ha olvidado. Mejor haría el Papa en recordarlo, en vez de andar rogando a la gente que se porte bien. Noveno, tendríamos que referirnos en extenso al tema de la jihad, o sea, la guerra santa, que también es una de las categorías del espíritu tradicional, pero la brevedad de esta nota nos impide hacerlo, cosa que prometemos hacerlo pronto. Entre tanto, recomendamos la lectura del capítulo 17, primera parte, del libro antes mencionado de Ébola, Rebelión contra el Mundo Moderno, titulado La Grande y la Pequeña Guerra Santa. Aclaremos también, para evitar confusiones, que no todo el Islam es fundamentalismo. Una parte de él está occidentalizado, haciendo causa común con el mundo moderno. Nos hemos limitado a la consideración de algunas categorías del espíritu tradicional, que están presentes en el fundamentalismo islámico en forma manifiesta y visible. Y hay más. Frente a todo esto, sin embargo, hay tradicionalistas, católicos integristas, nacionalistas y esa especie de pseudo-bolianos que pululan en Europa, que no se dan por enterados y consideran al fundamentalismo islámico como un enemigo. Posiblemente Dios los ha cegado. Nada más. Bueno, ha sido realmente un texto contundente y quiero referirme a esto último. Oscurece la mente de aquellos que quieren perder. Exactamente. Y quiero referir dos palabritas con lo último que ha dicho de los pseudo-bolianos, porque y nos permite introducirnos a otro tema, ¿no? Porque fíjense ustedes qué cosa curiosa, ¿no? No podemos dejar de hablar de esta gente a pesar de que sean insignificantes, una minoría pequeña, ¿no? Pero llaman poderosamente a la confusión, porque quieren hacer de Julius Evola un pensador que no es de ninguna manera, lo quieren hacer un pensador racista, de ideología, digamos así, rosenbergiana, de lo peor del nazismo, que habría exclusivamente hecho la apología de una determinada raza, la indoeuropea, que ellos confunden con la europea, porque una cosa son los europeos y otra cosa son los indoeuropeos. Cuando Ébola hablaba de indoeuropeos, o sea, se refería a un tronco originario que existió tanto en Asia como en Europa, y que fue el que dio lugar a un gran movimiento como fue el budismo, que era de origen indoeuropeo. Pero nadie por eso diría que el budismo, que los europeos actuales son herederos de los budistas. El budismo tiene más que ver con los hindúes negritos de piel oscura que con los europeos blancos de Europa. Así que todas estas personas han querido deformar la obra de Julius Evola y han querido al mismo tiempo utilizarlo como un instrumento para atacar al Islam, cuando Ébola ha sido un gran, digamos así, defensor del Islam, porque Ébola habló bien de la hermandad musulmana cuando nosotros estamos hablando, y todavía se quejaba porque decía, sí, dice, la hermandad musulmana lamentablemente tiene sectores que en Siria se han hecho socialistas, pero dice, lo mejor sería esa hermandad que es ortodoxa, que es fiel a su religión, ¿eh? Y que Ébola no alcanzó a ver porque no alcanzó a ver ni movimientos del estilo de Al-Qaeda, ni del Shabab, ni de los que hicieron la revolución en Egipto y en todos estos lugares. No los alcanzó a ver, pero evidentemente estaban con su espíritu. Entonces, y hay un hecho que esto nos sirve para establecer un puente. Esto que ha pasado con Marine Le Pen, de lo cual estábamos hablando, y que estos pseudo-bolianos salen a defender a Marine Le Pen. ¿Saben lo que ha dicho Marine Le Pen? Y después voy a decir por qué le han sacado los fueros parlamentarios. Marine Le Pen ha salido a la palestra a decir que el fundamentalismo islámico, del cual nos habló muy bien Julián Ramírez y nos ha dado una cátedra magnífica y extraordinaria de lo que es el fundamentalismo islámico, por qué debe ser respaldado, nos ha llegado a decir
dice que la invasión del fundamentalismo islámico en Europa es parecida a la invasión del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Pero lo ha dicho en un sentido de descalificación, ¿eh? De decir que así como nos tenemos que hicimos bien en oponernos a la invasión nazi que hubo en Francia entre el 40 y el 44, esa ocupación que hubo en Francia en esa época, nos tenemos que oponer también a esta invasión de musulmanes que hay actualmente. Y yo y lo gracioso es que le han castigado por haber dicho eso, por haber discriminado a los musulmanes por calificarlos de nazis. Pero yo quiero decir, qué cosa graciosa, ¿no? Que en el fondo ha dicho una cosa correcta, que me parece bien, porque en última instancia, tanto el nazismo que ingresó a Francia en el 40-44, como el islamismo que está ingresando ahora, han tenido ciertas características comunes, han combatido contra el virus democrático, masónico y judaico que existe en Francia desde la época de la Revolución Francesa. Entonces, y que la señora Marine Le Pen, a pesar de tener la etiqueta de neonazi y a pesar de ser defendida por nazis biológicos y pseudo-bolianos como el señor Ravelo y otros más, o sea, ella critica eso, ella defiende el Estado laico, ella está en contra de la unión entre lo sagrado y lo político, está en contra del Islam político, como podría estar en contra de un catolicismo político, de un budismo político. O sea, o sea, quieren el Estado laico, quieren la democracia, quieren el liberalismo. O sea, esta gente es enemiga, hay que decirlo claramente, hay que decirlo claramente. Entonces, a mí me parece muy bien que que le hayan sacado los fueros parlamentarios a la señora Marine Le Pen. Me parece excelente, desde ya que el sentido por el cual se lo ha hecho no es el mismo que yo sostengo. Pero una persona así tiene que ser enjuiciada y me parece correcto. Además, recordemos que esta señora es hija de alguien que negara el holocausto y ella en cambio sale a sostener que existió el holocausto. O sea, el padre tuvo más agallas que ella, indudablemente. Era colaboracionista el padre. Hay que decir la verdad, salvó su vida por la extrema juventud. Exacto. A los 15 años ya profesaba el nazismo. Cuando llegaron los juicios se salvó porque no tenía 18. Él ha negado el holocausto. En su tiempo apoyó a Irak contra la coalición en el 91. Porque él encontraba bien que los musulmanes no vivan en Francia, sino que vivan en Irak. De cualquier manera, la evolución de los identitarios es hacia el sionismo y la masonería. Nos hablan de un paganismo que es un sueño, no ha existido nunca. Además deberían escuchar a Adolfo Hitler, que dice que ¿para qué vamos a reponer un paganismo que no tiene ningún sentido y en el que nadie cree? Si los pueblos de Europa, y eso en crítica a su partidario Rosenberg, ¿verdad? De cual dijo que el libro es cosa de Rosenberg. Porque la creencia en Odín no tiene ningún sentido si nadie cree en Odín. El hecho de que Europa asumiera las ideas judías bajo la forma del cristianismo demuestra que el paganismo hace mucho tiempo que se murió. Y se murió porque era objetivamente inferior al cristianismo. En honor de verdad, el cristianismo está muy por encima del paganismo, para decir con claridad. Esto es una cosa obvia, más allá de algunas inteligencias preclaras que hubiera, ¿no es cierto?, en el paganismo, como Plotino, Jámblico, en fin. Pero después está Censo y Frontón también, ¿no? Que es más o menos como los propagandistas de Bush. Todos aquellos que dicen que el cristianismo no puede afectar nunca al alma romana porque solamente los esclavos, las mujeres y los chicos pueden creer al cristianismo. Está un tanto equivocado. No sopesaron debidamente los valores del cristianismo, como no sopesan ahora los valores del Islam. Es una constante que los anglosajones no puedan entender cómo es realmente el Islam, que en todas sus reflexiones, en sus películas, el musulmán fundamentalista vaya al prostíbulo, tome vino, ¿no es cierto?, y coma chancho, cuando ellos saben perfectamente que no es así. El hecho mismo que no puedan aceptar algo que no sea igual a ellos, por ese carácter provinciano que tienen los Estados Unidos, no pueden comprender nada en ningún lado,
porque no tiene vocación de comprender. Los europeos que viajan a la India y encuentran que existe un régimen de castas, cuando hay 80 diputados parias, y un paria es ministro de defensa con el partido religioso, Jajivan Ram, antiguo miembro del Congreso, van con ideas preconcebidas. El problema de los europeos es que actúan con ideas preconcebidas. No van a un lado para saber cómo es. Digamos, hubo algunos que sí, ¿no? Levi Strauss, Levi Brühl, pero no pueden remover sus propios puntos de vista. No pueden llegar, con muy extremas excepciones, a comprender que el otro es un otro, que tiene otra opinión, dejando de lado el caso de Ébola, que sí lo comprendía, o el de Guénon, Xuon y Burkhardt, que abrazaron el Islam, o de aquellos que abrazaron la fe de la India, como Fromm, ¿no es cierto? En verdad, ellos no van a la India a ver cómo es la India, van a la India a confirmar los prejuicios que tienen sobre la India, ¿no es cierto? Uno de los, Valéry, uno de los pensadores principales de Francia, miembro de la Academia, el autor de la Oda Pétain y después de la Oda de Gaulle, escribió un texto que se llama Negra Maldita, un texto racista y fanático atacando a la India. Como hay una especie de orientalismo que nada tiene que ver con el pensamiento hinduista y que se reparte por Europa, por Estados Unidos, particularmente en la zona de California, ¿no? Es una reducción del pensamiento oriental a lo mínimo. Y acá en Argentina, en la ridiculez de la presencia de Ravi Shankar, ¿no? Delincuente internacional que en vez de enseñar el hinduismo, el budismo o el taoísmo, ¿no? Hizo un negocio con Cristina y con Macri, ¿no? Pero hasta eso. En ese sentido, felizmente, el Islam se salva porque escuchamos imbéciles diversos en los medios proclamarse budistas. Claro, nadie se puede declarar musulmán porque le cuesta el cargo, ¿no? El trabajo, lo que sea. Pero cualquiera de estúpido dice que es budista y no tiene ni idea. De hecho, creen mucha gente en la doctrina de la reencarnación. Y la doctrina de la reencarnación es un absoluto disparate. Eso no es algo que sostienen los hindúes, ¿verdad? Como usted explicó oportunamente, una cosa es la preexistencia, el paso por la tierra y la postexistencia, es decir, el plano de la vida eterna. Esa es una cosa, eso es lo que dicen los hindúes. Los hindúes no dicen que uno ha vivido 14 veces. Nunca dijeron eso. Lo explicó el maestro Guénon cuando estudiaba en la India, con toda claridad. Y ahora nos cuentan cada historia que no tienen ni el menor sentido, ¿no? Bueno, evidentemente estos temas son para que nos pasemos días enteros, horas enteras conversando. Y punto final a la cuestión de Ramírez y vayamos a los temas concretos de la guerra de civilizaciones, o sea, las novedades que obviamente los medios no informan. Fíjese usted lo que está pasando en Siria. Yo creo que merece que le peguemos un pequeño vistazo, aunque haya cuestiones que son recurrentes, que siempre se suelen mencionar. Todavía hay gente, y esto es lo lamentable del caso, que sigue diciendo que Assad es una víctima de una agresión. ¿Y cuál es la agresión que Assad ha sufrido actualmente? O sea, el señor Assad ha sufrido, ha tenido del lado, digamos así, de las potencias internacionales todas las ayudas posibles, habidas y por haber, para poder seguir estando. Si el señor Assad no lo hubiesen ayudado como lo ayudan, seguramente el pueblo sirio se habría dado cuenta de él desde hace muchísimo tiempo. Hemos dicho hasta el cansancio que el señor Assad recibe armas rusas de primera generación, que el señor Assad recibe además la ayuda inapreciable de una milicia tremendamente bien entrenada como es Hezbollah, recibe ayuda de Irán, recibe ayuda de China, y los rebeldes no reciben ayuda absolutamente de nadie, sino de ellos mismos. ¿eh? Porque hoy en día hemos sabido, ya como noticia fresca, o sea, si la semana pasada, cuando nosotros hablamos, dijimos que el Parlamento norteamericano había
había, digamos así, vetado el proyecto de Obama de ayudar a los rebeldes con algún arma, por lo menos un fusil, un revólver, un rifle, para que puedan defenderse de alguna manera, a pesar de que se ha dicho y se han presentado pruebas de que Assad ha llegado a utilizar incluso armas químicas en contra de los rebeldes, hoy la última novedad es que también el Parlamento inglés se ha negado a brindar armas a los sirios. Y sin embargo, he aquí el milagro, por eso hay que creer en Dios de alguna manera, porque a pesar de no recibir ayuda de nadie, el movimiento rebelde sigue estando y sigue resistiendo. Y sigue además, que para mí es un hecho importante, sigue convocando. Porque hay realmente un fermento religioso. Por eso, cuando Assad dice se terminó el Islam político con la caída de Mursi, se equivoca profundamente, porque el Islam político está presente en Siria. Siria se ha convertido en un polo de atracción para el Islam político. Y así como supimos en programas anteriores, dijimos que hubo una, digamos, presencia activa de Al-Qaeda a través de la constitución del Estado Islámico de Irak y Siria, que está simultáneamente operando en las fronteras, brindando la estructura revolucionaria que Al-Qaeda ha podido mantener en Irak, a pesar de la ocupación norteamericana, a pesar de que es una guerra de 10 años, pero el Estado Islámico de Irak sigue existiendo y sigue atacando y sigue generando una situación de inestabilidad ante el régimen títere de Maliki. En Siria están acudiendo de todos lados. Ya la última novedad es que acuden los talibanes pakistaníes. Han establecido un asiento en Siria. Hay un regimiento de talibanes pakistaníes que ya está luchando. Entonces, esto que son las brigadas internacionales es lo que está manteniendo vivo el Islam político. Hay un personaje que nosotros siempre citamos, porque es un agente de Rusia, que es el señor Meizán, que ha dicho que es el único que ha tenido la desfachatez de declararse a favor del golpe de Estado de Egipto. A través de su página, la agencia Voltaire, ha dicho que fue un movimiento popular el que lo destituyó a Mursi, y para eso se ha basado en todas estas televisadas manifestaciones que multiplicaban como los panes de Jesús por millones y millones a los manifestantes, y hacían un silencio sepulcral con respecto a las manifestaciones de la hermandad, respaldando la continuidad del gobierno de Mursi, y ahora efectuando manifestaciones a fin de que ese gobierno vuelva al poder, que Mursi sea liberado de la prisión, porque ni siquiera se sabe en dónde está desaparecido. No hay ningún organismo de derechos humanos que solicite la libertad de Mursi. Este señor dice que la hermandad musulmana fue creada por los ingleses. Es la famosa tesis: la masonería británica tiene sede en Gran Bretaña. La masonería británica creó la hermandad musulmana para contrarrestar a los estados nacionales que le ponían a Inglaterra unos terribles obstáculos, como Nasser en Egipto, que le ponía obstáculos al canal de Suez, le ponía obstáculos a 20.000 cosas. Igual que jamás fue creado por Israel para combatir a la OL. Exactamente. Eso sería la locura suprema. Bueno, pero ese argumento se ha mantenido. Y fíjense, pero yo quiero decir esto, vamos a suponer que sea cierto lo que usted decía, que Israel impulsó Hamás para combatir a la OLP y que Inglaterra impulsó la hermandad musulmana para combatir a Nasser. Y bueno, ¿qué son infalibles estas personas? ¿No se pueden haber equivocado? ¿No se pueden haber equivocado? Incluso dentro de la política... Los americanos impulsaron a Fidel Castro. Dentro de la política... Dicho sea de paso. Dentro de la política israelí, actualmente, hay personas que dicen no volvamos a cometer el mismo error con Al-Qaeda. Porque en algunos casos se ha llegado a sugerir, y bueno, ahora está Hamás, a ver si logramos crearle un conflicto para que se peleen entre ellos, Al-Qaeda con Hamás, y generamos una rama más radical, y creamos un conflicto. A ver si hacemos eso, y entonces terminamos con Hamás. Porque puede ser que Israel haya impulsado a Hamás
para contrarrestar pero creó a Frankenstein, para contrarrestar a Olp, pero creó a Frankenstein, del mismo modo que cuando se dice la CIA creó a Bin Laden, Frankenstein crearon el que los va a destruir, el que los va a matar, como decía Marx, la burguesía crea su sepulturero, está creando su sepulturero. Entonces, ¿qué cosa tan absurda que es eso? Las cosas hay que juzgarlas por los resultados. Estas fuerzas no son infalibles, se equivocan. Se equivocan muchísimo. Puede ser que hayan hecho eso. Sí, muy bien. Bueno, que lo sigan haciendo. Caramba, qué mejor que eso. Que sigan colaborando con nosotros, creando, efectuando estas producciones. Así que, bienvenido. Pero qué cosa absurda que este señor venga a respaldar un golpe de Estado con la excusa de que fue popular. Porque ahora... No se le ocurrió Francia, no, no, sí, pero en ningún lado tiene... El presidente pero no se puede, o sea, si uno es democrático, tiene que serlo siempre, o sea, hay que ser coherente, hay que ser coherente en todo momento. Bueno, hemos llegado al final del programa, nos quedaba algún pequeño punto, pero en fin, lo esencial lo hemos dicho, así que nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora. Hasta el jueves, amigo.